¿Qué tal, queridos hermanos? Buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 27 de julio, domingo que iniciamos la semana 17 de tiempo ordinario. Vamos a iniciar, espero que ya hayas ido a misa, o si estás viendo muy temprano este video, pues que no se te olvide ir a misa. Es el encuentro más importante de tu vida, el encuentro con el Señor, que puedes darlo día a día, pero sobre todo el domingo. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono y pues vamos a iniciar la meditación de la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32. Nos toca varios temas, muy importantes todos ellos. El primero es el tema del pecado. El tema del pecado, que nosotros, como por nuestra fragilidad, vamos a seguir luchando siempre en contra del pecado. Pero yo les he dicho, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Cuando nosotros caemos en el pecado es por nuestra fragilidad, porque en un momento de debilidad ante la tentación, pero siempre tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. En cambio, vivir en el pecado es la persona que ya está cómodo, ya se ajustó a eso y prefiere vivir con los beneficios que le da ese pecado. Pero aquí nos enseña que todo pecado grave tiene consecuencias graves. De niño nos decíamos, Dios te va a castigar, porque veíamos toda la acción de Dios como un castigo. Sin embargo, debemos de pensar que son las consecuencias naturales de las conductas. Dice, en aquellos días el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado demasiado grave. Pues bien, dice, bajaré a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, lo sabré. O sea, el Señor va a comprobar el estilo de vida que tiene la gente, y un pecado grave causa destrucción. Y eso sigue siendo al momento presente, mis hermanos, porque nosotros, aquella persona que cae en un pecado grave y ahí se queda, que vive en el pecado, se está destruyendo a sí mismo. Poco a poco está, dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Y entonces el Señor encuentra tanta maldad y tanto pecado en el pueblo de Sodoma y Gomorra, que la decisión es definitiva. Ese pecado va a causar la destrucción. Así como a Nínive, decían dentro de 3 días Nínive será destruido, pero sin embargo se convirtieron. Aquí Sodoma y Gomorra seguramente tuvieron oportunidades de conversión y no las hicieron, y ahora van a pagar las consecuencias. Por aquí viene el segundo tema, el poder de la intercesión. Ciertamente muchas personas que no son católicos nos critican a los católicos por la intercesión de los santos, pero aquí vemos, dicen, es que el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo, porque así dice la Sagrada Escritura, y es cierto. Pero también, de hecho, en el Antiguo Testamento, pues podríamos dar el argumento que Jesucristo todavía no estaba presente físicamente. Entonces, por eso, en este caso, Abraham está intercediendo por su pueblo ante Dios. Está intercediendo por Sodoma y Gomorra, no está intercediendo por una buena persona, está intercediendo por un pueblo malo, un pueblo pagano. Sin embargo, aquí viene también un tema importante, que es la misericordia de Dios. Porque el argumento que utiliza Abraham para interceder, nosotros ahora tenemos un argumento distinto, porque sabemos que Cristo vino y que Cristo mismo envió primero 72 discípulos de 12 en Dios, después escogió a 12 y luego ha escogido personas para que en su grado de santidad puedan llevar a cabo las mismas acciones que Jesús hacía. Porque esos 72 discípulos, incluyendo Judas, ellos sanaban enfermos, resucitaban muertos, expulsaban demonios. Las mismas acciones de Cristo las podían hacer ellos. La diferencia es que no era por su poder, era por el poder de Cristo. Por eso nosotros estamos confiados en la intercesión, y aquí nos demuestra desde el Antiguo Testamento el poder de la intercesión. Y el argumento que usa Abraham es diferente al de nosotros. Abraham le dice, ¿acaso vas a hacer que paguen justos por pecadores? Y empieza, si hubiera tantos, hasta llegar a 10. Lamentablemente no encontró 10 justos en todas esas 2 poblaciones, y por eso fueron destruidos. Por eso, al final de cuentas, la justicia prevalece. Pero mientras, yo recuerdo mucho el padre Javier Hernández, quien le mando un saludo. Él nos decía cuando estaba en nuestra comunidad, ahorita estamos en el tiempo de la misericordia, va a venir el tiempo de la justicia, y ahí sí, ya no va a haber oportunidad, porque será el tiempo final. Entonces, ese es el argumento que pone Abraham para interceder. ¿Acaso vas a hacer que paguen justos por pecadores? Y la respuesta de Dios es hermosa, es la misericordia.
La misericordia en este momento está por encima de la justicia. Llegará el momento, como decíamos en la parábola del trigo y la cizaña, ahorita podemos coexistir juntos y cada quien decide si predomina su cizaña o su trigo, pero al final va a venir la siega y unos van a ir al granero y otros van a ir a ser quemados al fuego. Es lo mismo que está diciendo aquí. Al final va a haber un juicio, pero ahorita es el momento de la misericordia. Ahorita tú puedes acceder, porque fíjate cómo Abraham le dice, ¿acaso por culpa de los pecadores vas a matar también a los justos? Y la misericordia de Dios hace que él acepte y ofrezca lo contrario. Gracias a los justos, aunque sean pocos, puede salvar a todos los pecadores que son muchos. Lamentablemente no se cumplieron las condiciones y finalmente fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Finalmente se aplicó la justicia. Y en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, nos habla del bautismo. De ese bautismo dice, por el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aquí viene toda una enseñanza, mis hermanos. En el bautismo nosotros participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. En el bautismo se hace un movimiento descendente porque morimos al pecado. Morimos al pecado y en el momento ascendente volvemos a la vida, purificados y resucitados en Cristo. Y ese es el primer punto. Participamos de la muerte de Cristo, pero también participamos de su resurrección a través del bautismo. Y por otro lado, el poder intercesor que veíamos ahorita. Cristo aparece no solo como mediador, Cristo aparece como el que perdona, no solamente el que pide que perdonen. El mediador es el que se acerca y le dice, Padre, perdónalos. Como lo hizo Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Jesús tiene la potestad de él mismo perdonar los pecados. Por eso dice, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó a Jesús. Y luego dice, Él les dio vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas fórmulas nos condenaban, y lo iluminó clavándola en la cruz de Cristo. Cristo no es solo mediador, Cristo es quien obra también en nosotros. Y luego en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13, Lucas acostumbra a presentarnos al Señor en actitud orante. En la transfiguración, antes de elegir a los 12, en diferentes momentos como en ahora, dice, un día Jesús estaba orando y cuando termina llega una petición de uno de los discípulos, dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo vería Jesús orante? ¿Cómo lo veían constantemente? ¿Cómo verían su actitud que ellos querían aprender? Y entonces el primer punto es eso, la petición del discípulo. Nosotros también deberíamos de pedirle al Señor que nos enseñe realmente cómo orar. Y ahorita nos va a dar unos tips. Pero luego viene la enseñanza. ¿Quieren que les enseñe a orar? Muy bien. Dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. O sea, cómo ahí enseña la oración del Padre Nuestro. Y fíjense, dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces nos dice aquí el Señor que hay dos elementos que debe haber siempre en una oración. Cuando tú vayas a hacer una oración, tienes que primero darle honra y gloria a Dios. Tienes que saber que te estás acercando a un Dios todopoderoso, a un Dios que merece la gloria. Tienes que glorificar a Dios, no lanzarte como el borras de pediche, como somos a veces, sino darle gloria a Dios. Padre Santo, te glorifico porque tú eres todopoderoso. Y por eso te pido que tu reino se haga presente en mi vida, que pueda yo vivir conforme a los criterios del reino. Por eso estas dos cosas dicen eso. Santificado sea tu nombre y venga tu reino. Esas son dos cosas que no deberíamos nunca de dejar de pasar por alto. Y luego también vienen después, ahora sí, la petición de las necesidades materiales y espirituales del orante. Y algo importante dice, en esta relación hay dos, el que pide y el que otorga. Y dice, el que pide con insistencia y con perseverancia. Y pone un ejemplo, el ejemplo de la persona que va y toca la puerta ya a medianoche y dice, si no te abre por ser tu amigo, te va a abrir, pero que sigues insistiendo mucho. Está dando la importancia a la perseverancia de la oración. Y en segundo lugar, el que da
es alguien a quien se le puede pedir con confianza. Eso también, por eso es la persistencia del que pide. Pides porque confías que al que le estás pidiendo tiene la autoridad y el poder para darte. Por eso pone el ejemplo, que si acaso, a mí me encanta este pasaje y me da mucha paz. Dice, ¿quién de ustedes, habrán de ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Fíjense que por eso el que pide, pide con insistencia porque confía en que el que otorga tiene el poder para dar. Tiene confianza en él por esta enseñanza que da Jesús. Si ustedes que son malos buscan lo mejor para sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo, fíjese, no dice le dará lo que le pida, porque a veces pedimos cosas que no son para nuestro bien. Entonces hoy es muy hermoso porque el Señor nos recuerda que la actitud orante debe de ser una actitud entre dos personas, uno que se reconoce necesitado del otro y el otro que tiene un amor y una misericordia tan grande que nunca deja de compadecerse por la persona necesitada. Nosotros somos los que necesitamos de Dios y Él es el misericordioso, Él es el que se compadece siempre. Y por eso nos tenemos que cuestionar el día de hoy en estas lecturas, mis hermanos. Si el Maestro y Señor tiene una relación así con Dios Padre, o sea, una relación de confianza, una relación de orar constantemente, de abrir el corazón constantemente, si el Maestro y Señor tiene una relación así con Dios Padre, nosotros como sus hijos, que a través del bautismo somos hechos hijos de Dios, la pregunta es, yo como hijo de Dios, igual que Jesucristo como hijo del Padre, es orante y lleva una relación tan estrecha con Él, yo también la llevo igual. Mi relación con Dios Padre es igual que la de Jesucristo con Él. Yo creo que eso nos tenemos que cuestionar en este día. Tener la confianza de un Dios providente, de un Dios que ama, de un Dios que tiene misericordia y por eso ser insistentes en la oración. Y no pedir como si fuera una obligación y que Dios me tiene que conceder ya lo que le estoy pidiendo. La relación es relación entre amigos, pero no entre iguales. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no iguales que Dios. Dios es nuestro creador y nosotros somos su criatura. Y si siendo criaturas nos ha amado ya desde antes de nacer, siendo sus hijos, nos ama de una manera muy especial, igual como ama a su Hijo amado Jesús. Que esta enseñanza de este domingo toque nuestros corazones y podamos vivir teniendo esa relación continua con el Padre, sabiendo que Él nos ama tanto, que siempre está al pendiente y que no deja de compadecerse de nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.